Jesús, eres mi buen pastor. Vamos a decirle, Señor, como todo buen pastor, que nos cuide como sus ovejas, que cuide nuestro corazón, que nos abrace con su bondad, que nos mime con su ternura, y que en sus manos guarde nuestro corazón. Jesús, 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 eres mi buen pastor. Jesús, 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 eres mi buen pastor. Y dile, me abrazas, me mimas, me mimas, me llevas en tus brazos de amor. Me abrazas, me mimas, me llevas en tus brazos de amor. Hoy, Señor, queremos rendirnos en tu presencia y amarte profundamente con nuestro corazón. Permítenos, Señor, amarte, y que amándote, Jesús, encontremos la paz que nuestro corazón anhela. Que encontremos, Jesús, la salvación que nuestra alma anhela. Me abrazas, me mimas, me llevas en tus brazos de amor. Me abrazas, me mimas, me llevas en tus brazos de amor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a terminar con nuestras 8 mentiras. Este viaje que hemos hecho alrededor de todos estos meses, más de 3 meses, descubriendo 8 mentiras claves de la vida espiritual que, sonando como una verdad, nos hacen tener una imagen errónea de la fe, de nuestra fe e incluso de Dios. Bien, en esta 8ª mentira estábamos descubriendo esto que se ha instalado mucho en los corazones de la cristiandad e incluso de la gente que sin ser cristiana también lo vive, y lo vive así en su vida, y es: Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Recordemos que esta mentira es como cuando uno dice ayúdate que Dios te ayudará, una vaina así. Son como primas hermanas. Entonces, al ser primas hermanas, se empieza a instalar en nuestra vida que para que Dios nos dé, que para que Dios nos mire con amor, que para que Dios nos regale lo que nosotros esperamos, especialmente el perdón y la salvación, algo de eso depende de nosotros. Por eso uno dice:
ayúdate, es decir, haz tú algo para que Dios te ayude. Ese tipo de pensamiento es erróneo y decíamos que tiene que ver con todo esto que a veces pensamos de que quisiéramos que pudiéramos comprar de alguna manera el favor de Dios o la salvación de Dios. Entonces es como cuando usted tanquea el carro, ¿no? Y el que le tanquea el carro ahí en la gasolinera le dice, ¿acumula millas? O como cuando usted va al supermercado y dice, ¿acumula puntos? ¿Acumulo tal cosa? ¿Es miembro de la línea de tal vaina? Y usted no, 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 no. O algunas personas que les gusta, bueno, dicen que sí a todo. Cuando uno piensa así, de que de uno depende algo, o algo que uno hace produce que Dios te regale algo o te dé aquello que esperas, es muy peligroso ese tipo de pensamiento, porque de ahí viene una desilusión en la vida espiritual que suele suceder, por ejemplo, cuando uno ha hecho de todo espiritualmente hablando y Dios no le concede a uno lo que uno le pidió. Entonces uno dice, mire, pero es que yo he hecho de todo. Vea, me falta es irme de monja, padre. O me falta irme es como de cura. Porque es que yo he hecho de todo. Yo rezo, yo voy a la misa, yo leo la Biblia, yo oro. Y tanto que le he venido pidiendo a Dios y todo lo que yo hago, como que Dios no me escucha, no me alcanza. Como que las millas o los puntos no me alcanzan para que Dios me dé lo que yo quiero. Esta mentira alimenta ese tipo de pensamiento, de que de nosotros depende algo o que nosotros podemos hacer algo para que Dios nos regale o nos dé lo que esperamos. Tenemos que empezar descubriendo una cosa, y eso que tenemos que empezar descubriendo es que pensamos que al soltar es que Dios va a obrar y resulta que no funciona así. Quiero empezar con una buena noticia. A veces empiezo como muy duro, pero hoy quiero empezar con una muy buena noticia. ¿Se acuerdan que hace 8 días hablábamos de que el enemigo tiene como un archivo de uno? Decíamos, el enemigo conoce nuestro corazón. Y como conoce nuestro corazón, es como si en el infierno hubiera un archivo con un folder, con la foto de uno ahí, y ahí estuviera en ese folder todo lo que uno ha hecho o ha dejado de hacer. De ahí entendíamos por qué el enemigo conoce tanto nuestro corazón, que sabe qué es lo que queremos y cómo es la forma más fácil para quebrarnos. Por eso es que entendíamos, por ejemplo, que cómo es que el enemigo hace para colocarnos en bandeja de plata todo aquello que nos hace pecar. A uno lo bueno se le dificulta, pero lo malo siempre está servido en bandeja de plata. Y es por eso, el enemigo conoce nuestro corazón, así como conoce la palabra. Acuérdense de las tentaciones de Jesús. ¿Cómo quiso el diablo engañar a Jesús? Con la misma palabra de Dios. Entonces, quiero hoy empezar con una buena noticia, y es, el enemigo tiene un archivo tuyo y mío y sabe cómo quebrarnos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado para que, sabiendo que el enemigo conoce nuestro corazón, sabe qué nos gusta, qué no y cómo funcionamos, pues siempre tiene ahí apuntado todo lo que nosotros hacemos mal. Incluso preguntábamos, ¿no? Si tú pudieras ver tu archivo, ¿qué crees que aparecería ahí? ¿Cuál sería tu archivo? El de muchos de nosotros sería un cartapacho, ¿no? Otros dirán, no, a mí me ha ido más o menos bien, yo lo veo como más chiquito, padre. No falta el que dice, no, yo creo que 2, 3 hojitas. Hay gente así, bueno. Pero contrario a eso, contrario a ese cartapacho o a ese archivo que decíamos que tal vez el enemigo tiene sobre nosotros, yo también quiero hoy decirles una cosa, y es que el Apocalipsis nos muestra que así como el enemigo tiene un libro, hay un libro que es mayor que ese archivo, que ese legajador, que ese expediente que el enemigo pueda tener de ti, y es que tu nombre y el mío están escritos en el libro de la vida del Señor. Y eso lo dice el Apocalipsis. Nada profano
entrará en ella, está hablando de las puertas del cielo, nada profano entrará en ella, ni los que cometen abominación y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es decir, Dios también tiene un libro y ahí tiene apuntado tu nombre y el mío, pero no para destruirnos, sino para salvarnos. Dios en ese libro de la vida ha colocado nuestro nombre, pero ese nombre necesita que se confirme cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios en nuestra vida. Ahora, la pregunta que nací hace 8 días era: ¿por qué es tan tentadora la salvación por las obras? ¿Por qué hago esta pregunta? Esta pregunta la hago porque decíamos que una de las tentaciones de ayúdate que Dios te ayudará es que uno piensa que lo que uno hace permite que uno tenga los puntos o las millas para creer que se va a salvar por lo que uno hace. Entonces decíamos que uno a veces cree, uno a veces quisiera que lo que uno hace como que fuera sumando puntos para que cuando estemos en la presencia del Señor, el Señor diga: uy, te pasaste de puntos, ¿no? Aquí VIP por este lado. Uno quisiera que eso fuera como así, como que dependiendo de la cantidad de puntos que uno hubiera sumado en la vida, de haberse portado bien, porque uno habla de eso, de portarse bien, de portarse como Dios quería, que eso nos alcanzara para salvarnos. Y resulta que no se trata de portarse bien. Entonces, ¿de qué se trata, Padre? Si uno no se porta bien y uno no se porta bien para ganarse el cielo, entonces ¿cómo funciona? No, uno no se gana el cielo por portarse bien. Uno gana el cielo porque uno deja que Dios obre en uno, y el obrar de Dios en uno hace que uno tenga buenas obras. Eso es diferente. Porque mucha gente podrá pensar que por las cosas que hace se va a salvar. Y resulta que no es por lo que tú haces, es por lo que permites que Dios haga en ti, que es algo muy distinto. Pero ¿por qué es tentadora la salvación por las obras? ¿Por qué es tentador pensar que tenemos el poder de acumular millas para ganarlos el cielo? ¿Por qué pareciera que depende de nosotros, que lo que nosotros hagamos va a alcanzar para lograr entrar al cielo? Y es porque este pensamiento nos hace creer que algo depende de nosotros. Pero yo les digo una cosa, hermanos: si el cielo dependiera de lo que nosotros hacemos, yo creo que todos estaríamos jodidos, fregados. O sea, ahí no hay nada que hacer. Porque si usted y yo nos colocamos a ver qué hemos hecho para ganar el cielo con respecto a lo que no hemos hecho, pues muchos de nosotros perderíamos el examen. Entonces, por eso les digo que, ¿por qué es tan tentadora la salvación por obras? Porque a veces es chévere pensar que de lo que uno hace va a contar al final para uno ganarse el cielo. Pues porque de alguna manera algo depende de uno. Entonces, lo que uno haga va a servir para algo. Y resulta que no es lo que tú haces, es lo que tú eres. Usted puede haberse portado muy bien, comillas, pero si usted no aceptó el amor y la salvación que Dios le dio, pues sus obras son vacías. Así de sencillo. Por eso dirá Santiago: muéstrame tu fe con obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Es un viaje de ida y de venida. Las obras son el fruto de lo que yo soy. Las obras no son el fruto de lo que yo hago, sino de lo que Dios hace. Entonces, aquí hay un tema muy diferente, y es que hay una diferencia entre lo que llamamos, o entre lo que tiene que ver con la religión y con la relación. El cristianismo, ojo, vivir la fe cristiana no es solamente religión. Vivir la fe cristiana es también vivir una relación. Uno se termina pareciendo a aquellas personas que uno ama. Usted no ve que a veces los muchachos cuando se enamoran ya se hablan y actúan como el novio o la novia, los chicos que le gusta. Así de sencillo. Es como cuando usted se enamoró y no le gustaban los vallenatos,
pero a su pareja le gustaban los vallenatos y a usted le terminaron gustando los vallenatos. Ve, y eso que te gustan los vallenatos, no sé, se me despertó en mí como esa vibra barranquillera, ya tú sabes. Una vaina así, ¿sí me entiende? O sea, uno se termina pareciendo muchas veces a las personas con las que más se relaciona. Entonces, el cristianismo no es solamente una religión, es una relación. Y esa relación es la que nos va a permitir que la salvación que Jesús ya nos dio sea efectiva en nuestra vida, porque transforma nuestra vida. No es lo que nosotros hagamos, es lo que dejamos que Dios haga en nosotros. Es lo que nosotros aceptamos en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, si nuestra salvación dependiera de lo que nosotros hacemos, nuestros amigos los mormones nos llevan una ventaja que ni te cuento. Porque una de los pilares fundamentales de los mormones es vivir una vida de valores muy bien solidificados en su comportamiento. Si hay algo por lo que los mormones se sobresaltan o resaltan, es que tienen unos valores excepcionales. La manera como viven su fe se fundamenta mucho en lo que ellos hacen, en la manera como se comportan. Por eso desde la conducta ya son intachables. ¿Usted no ve cómo se visten? Uno a veces se mantiene deschavetado. Un mormón no lo vas a ver deschavetado, nunca. Y mucho menos para ir al culto. Nosotros a veces venimos en chanclas y en chores a la misa del domingo, por ejemplo. Hasta en las cosas exteriores, ellos viven su fe, porque su fe transforma todo lo que hay afuera. Por eso su doctrina de salvación depende mucho ¿de qué? De su conducta. Si fuera por lo que nosotros hacemos, yo te digo que nuestros hermanos los mormones nos llevan pero años luz. Pero hoy nos damos cuenta que nuestra salvación no se da o no se termina no dando desde nuestra conducta, sino desde la gracia que Dios obra a través de nosotros. Por ejemplo, estuve investigando y hay un libro en la Biblia de ellos que es Segunda de Nefí. En el capítulo 25, versículo 23, tienen como una clasificación o una nomenclatura parecida. Y en este libro dicen esto. Entonces miren para que se den cuenta, vamos a ver esto, para que nos demos cuenta de lo importante que es la conducta, portarse bien, ser intachables para su salvación. Por ejemplo, el segundo libro de Nefí, en el capítulo 25, versículo 23 de la Biblia de los Mormones, dice esto: amáis a Dios con todo vuestro poder, mente y fuerza. Entonces, su gracia os es suficiente. Ojo, su gracia, hasta ahí vamos bien, ¿no? Pues uno diría, hasta ahí vamos bien, su gracia. Su gracia os es suficiente. Y sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos. Se parece mucho a lo que estamos diciendo, ¿no? Pero aquí viene el problema. Y es, sabemos que es por la gracia que nos salvamos. Todo bien hasta ahí. Pero el problema es después de la coma, porque dice, después de hacer cuanto podamos. ¿Sí ven la trampa ahí? Primero reconocen el poder de la gracia. Pero lo que ustedes hagan, eso cuenta mucho para ver si te salvas. El cristianismo no funciona así. Nuestros hermanos mormones le dan mucha insistencia y resaltan mucho lo que nosotros podemos hacer para salvarnos. Para el cristiano esta segunda parte no va. Y no va específicamente porque todo nos viene, ¿por qué? Por gracia. Ya la salvación el Señor nos la dio. Pero tenemos que aceptarla para que se plenifique en nosotros. Cuando digo de dejarla, no es que Dios no pueda hacerlo, es que Dios no forza, el amor no se forza. Dios no te obliga y te dice, usted me tiene que querer porque yo soy Dios. Porque entonces no sería
verdadero amor. Pero cuando hablo de dejar, estoy hablando de que nosotros seamos capaces de aceptar lo que Dios nos ofrece. Ahora, ¿qué tan bueno? Esa es una pregunta que muchos se hacen, ¿no? ¿Qué tan bueno tendría entonces yo que ser para estar a la altura de la gloria de Dios? Ojo, ¿qué tan bueno tendría yo que ser para estar a la altura de la gloria de Dios? ¿Qué tan bueno tendría yo que portarme para que Dios me salvara? Entonces, aquí viene esta pregunta. Y esta pregunta nos muestra que la respuesta es sencilla. Para alcanzar la altura de la gloria de Dios, es decir, para alcanzar nuestra salvación, nosotros tenemos que ser perfectos, porque dice la palabra: sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. El problema es que cuando nos vamos a nuestra humanidad, nos damos cuenta que de perfectos, así como cuando uno dice perfecto, pues no somos, ¿cierto? O sea, como que quedamos ahí como más o menos, ¿no? Y más o menos es como más o menos mal. Entonces, ¿qué pasa? Si la pregunta es esta: ¿qué tan bueno tengo que ser yo para salvarme? La respuesta es sencilla: tenemos que ser perfectos. Si tenemos que ser perfectos, entonces hay algo que descubrimos. ¿Qué es lo que descubrimos? Que la búsqueda de la salvación en el fondo es interminable. O sea, usted nunca va a alcanzar completamente eso en su vida. Como usted nunca lo va a alcanzar, nunca podremos hacer lo suficiente para salvarnos. Por eso la salvación se da, ¿por qué? Por gracia. Viene gratis. Si la salvación dependiera de nosotros, no nos alcanzaría toda la vida para ser perfectos. Por eso es que decimos que la salvación no la alcanzamos por lo que nosotros hacemos, sino por lo que nosotros aceptamos que Dios haga en nosotros. Por lo que nosotros aceptamos de Dios en nuestra vida, por esa gracia que el Señor te da. Cuando tú haces eso, lograrás entender que por qué es que nosotros no podemos ser perfectos solos. Eso es lo que Dios hace en nosotros, no lo que nosotros hacemos para alcanzar eso. Ahora, ¿cómo luchar? Viene la pregunta, ¿no? Porque si vemos esto, entonces preguntémonos algo. Bueno, Padre, usted dice que tenemos que aceptar la gracia de Dios. La gracia de Dios ya está dada, tenemos que aceptarla. ¿Qué tengo que hacer para aceptarla? Ya descubrimos que para entrar al cielo, para la salvación, para que Dios me dé esa altura de la gloria eterna que es el cielo, yo no puedo hacer nada. Por eso Dios me lo da todo. Yo lo único que tengo que hacer es ¿qué? Rendirme. Pero ¿cómo es eso de rendirse? ¿Uno cómo hace eso? Te viene la pregunta. Entonces yo, ¿cómo lucho contra el enemigo? ¿Cómo luchar contra el enemigo con la armadura correcta? O sea, ¿cómo hago entonces para que esta búsqueda interminable nosotros la podamos ganar? ¿Cómo lo hago? Pues la palabra nos regala este pasaje hermoso de Primera de Corintios que dice: sométanse pues a Dios, resistan el mal al diablo y el diablo huirá de ustedes. La actitud puntual para lograr que Dios, para aceptar que Dios alcance en nosotros nuestro corazón, es aprender a ¿qué? Someterse a Él. Que es muy parecido a la frase que habíamos hablado en anteriores catequesis cuando hablamos de la sumisión. No sé si lo recuerdan. Habíamos hablado de que uno de los elementos fundamentales para que Dios te salve es que tú seas sumiso a Él. Lo que pasa es que en nuestra cultura la palabra sumiso pareciera que es como que alguien nos coloca la pata encima, ¿no? Y nos aplasta la cabeza. Por eso es que no nos gusta. Por eso es que hay gente que
al no ser creyente, eso de ser sumiso a Dios o de someterse a Dios no le suena. Esto es para gente que conoce lo que es capaz de ser Dios. Pero cuando uno no conoce lo que es capaz de hacer Dios, es muy difícil someterse. Porque uno quiere hacer ¿qué? Lo de uno. No, yo soy así, y pues el que me quiera así, y si me salvo, pues me salvo así. Uno en medio de su soberbia logra decir, a veces logra plantear y decir esas cosas. Pero la clave es someterse. ¿Cómo me someto? Me someto a través de algunas prácticas espirituales que me ayudan a mí a dejar que Dios obre. Primera, el arrepentimiento diario. Hay una práctica que tenemos que lograr empezar en nuestra vida espiritual y es la revisión de vida, el arrepentimiento diario al final del día. Esta es una práctica de San Ignacio de Loyola. En sus ejercicios espirituales nos enseña cómo al final del día nosotros podemos o debemos hacer un examen de conciencia. Todos los días, si usted hace un examen de conciencia, eso irá educando tu corazón para que no dejes que aquellas cosas que se empiezan a instalar en tu vida y que son fruto del pecado y que son negativas para tu vida, se queden ahí. Pero cuando uno la embarra un día, la embarra otro día, la sigue embarrando y no empieza a revisar y a colocarle un tatequiete o eso, un día, como se dice, el enano se crece. Y ahí es donde uno termina diciendo, es que yo no sé en qué momento me volví así. Entonces, un elemento fundamental, ¿para qué? Para someterse a Dios es el arrepentimiento diario. El examen de conciencia al final del día, todos los días, es muy importante. Si los esposos, por ejemplo, especialmente los esposos, hicieran esto todos los días, yo creo que muchos matrimonios se hubieran salvado. Muchos matrimonios hoy no estarían en la crisis en la que están, porque le hubieran colocado el tate quieto a tiempo a lo que estaba mal. Pero si muchas veces pasa lo que sucede en muchos matrimonios, cuando van donde un acompañante espiritual, cuando ya todo ha fallado, cuando una pareja va donde un sacerdote, donde un asesor espiritual, donde un psicólogo, ¿cuándo va? Cuando todo falla, cuando toda la de cada uno falló, lo que cada uno hizo a su manera falló, solamente hasta ahí van. Cuando ya se ven, como dicen los muchachos, en la inmunda, ahí es donde reaccionan. Pero si nosotros viviéramos más el arrepentimiento diario, haciendo un examen de conciencia todos los días, muchas cosas se salvarían. Segunda, la oración es fundamental. Pero ojo, la oración, no un Ave María y un Padre Nuestro. Un Ave María y un Padre Nuestro ayudan a abrir la oración, pero no crean una relación. Claro, la gente pasa. ¿Usted no ha visto a veces cuando la gente pasa por las iglesias? La gente pareciera que le diera como un ataque como el Chavo, ¿no? Pasa por la iglesia. Y vuelve y pasa y vuelve. Donde haya una mosca, por ahí la mata. Así de sencillo. Gente que a veces hasta para persignarse ni siquiera lo hace con devoción. Ahí, como salga. Ay, la bendición, voy por una iglesia. ¿Sí me entiende? Eso no crea relación. La oración es cuando tú le dedicas tiempo a Él y a ti en la intimidad del silencio. Y esto es muy importante para la vida de la fe, porque muchas personas caen fácilmente en las tentaciones que se le presentan en la vida por falta de ¿qué? De oración. Cuando uno no ora, no confronta la vida, y cuando no confronta la vida, cualquier cosa puede salir de ella. Así de sencillo. Tercero, bueno, comprometerse con tu iglesia local. Muchos de nosotros somos solamente consumidores religiosos, pero no somos fieles. El consumidor religioso es el que lo que hagan en la iglesia, ahí está. Pero el día que le dicen, venga, usted me puede ayudar a tomar la temperatura ahí. No tengo tiempo, es que yo vivo muy ocupado. Tengo cita con el presidente y se va. ¿Sí me entiende?
son todas las personas que consumen lo que el Padre le ofrece, que el rezo del rosario, que la coronilla, que la Eucaristía, que la confesión, y eso, que eso ya estoy pidiendo mucho, que un lucernario, que el rosario de la aurora. ¿Qué más podemos ofrecer como puntual? Que la consagración de los esposos, que la bendición de los niños. O sea, la mayoría de nosotros somos muy puntuales en nuestra fe. Vamos a la iglesia, pero así como llegamos, bueno, nos vamos. Pero esto de comprometerme, de ayudar en la iglesia, o sea, no hacemos discipulado, solamente consumimos lo que la iglesia nos propone, no más. Pero apenas se acaba, no, usted no ha visto que a veces uno está celebrando la misa, ¿no? Y apenas ya va a dar la bendición, ya hay gente montándose en el carro. Apenas va a dar la bendición, la gente ya va ahí en la esquina y uno como que, o sea, somos personas que nos da como urticaria, ¿no? Nos da como carranchín eso de comprometernos en la iglesia. A veces porque creemos que los que están allá son muy santos y de santos muchos no tienen nada. O sea que es un error pensarlo. A la iglesia venimos en los pecadores. Si usted no es pecador, entonces no venga. O a veces porque en verdad hay otras cosas que son prioritarias y no nos gusta comprometernos. Y último, la celebración de los sacramentos. Pilas. En la celebración de los sacramentos está, por ejemplo, la Eucaristía y en especial también el tema que tiene que ver con la confesión. Deberíamos acercarnos un poco más al sacramento de la confesión. Qué bien nos haría a muchos de nosotros confesarnos regularmente. Yo en lo personal sugiero, yo. Esto no es una posición de la iglesia, esto es una posición mía. Que usted se confiese cada 2 meses. Hay gente que se confiesa todas las semanas. La verdad, no sé en qué momento cumple la penitencia y se arrepiente de lo que hizo. No sé. Porque si usted se confiesa todas las semanas, la pregunta mía es: ¿en qué momento haces un proceso de conversión con las indicaciones que el Padre te dio? Por eso es que muchos hacemos mal uso del sacramento de la confesión. Entonces, por ejemplo, usted se confesó, quedó 0 kilómetros, llegó a la casa, le sacaron la rabia y al otro día está otra vez confesándose, como si esto fuera un car wash, ¿no? ¿Usted ha visto el car wash? Usted mete el carro y cada que se le ensucia algo, usted mete el carro y lo lava, se lo secan y otra vez queda limpio. No, el sacramento de la confesión no se puede utilizar así. El sacramento de la confesión tiene que llevarnos a nosotros a hacer un proceso de conversión. Pero si usted se confiesa cada 8 días, por ejemplo, ojo, esto es una posición personal. Si usted se confiesa cada 8 días, ¿en qué momento hace el proceso de cambio? ¿Cuál es el compromiso que usted verdaderamente hace con la conversión en su vida? Si cada 8 días está 0 kilómetros y en últimas pues no tengo que esforzarme, lo más forzoso es ir donde el Padre para confesarme. No, uno tiene que empezar a hacer un proceso de fe que le permita hacer transformaciones a largo plazo en su vida. Pero no es que yo me confieso cada 8 días o cada día por medio porque no sé en qué momento me llega la parca, Padre, y de pronto me cogen sin confesarme, con una rabia y no, eso no funciona así. Eso es un mal uso del sacramento de la confesión. Para esta lucha decíamos, o sea, la pregunta ¿cuál era? La pregunta es, bueno, ¿yo cómo hago para someterme a Dios? Lo puedo hacer a través de estos elementos. Pueden haber otros, vamos a especificar estos. Pero también el Señor en su palabra nos regala algo que llaman en Efesios la armadura de Dios. En el 2º capítulo de los Efesios, puedo equivocarme, pero si no estoy mal, sí es el 2º capítulo. En el versículo 14 en adelante está lo que llamamos o lo que llama San Pablo la armadura de Dios. Entonces miren cómo se conforma la armadura de Dios. Primero, la palabra habla del cinturón. El cinturón es la verdad de Dios. O sea, el cinturón significa que uno anda en verdad. Segundo, la justicia o la armadura de Dios se compone de la justicia que nos puede proteger. Y esa justicia viene ¿de quién? Es de Dios. Tercero, el calzado.
el calzado es la eficacia de las buenas nuevas de Jesús, es decir, de las buenas noticias que estamos aceptando de Él. Cuarto, el escudo es la fe que Dios nos ha regalado. ¿Quién da la fe? Dios. Por eso uno tiene que pedirle al Señor que le aumente la fe, porque Él es el que la da. Tercero, habla del yelmo, que es nuestra salvación, es decir, de aquello que el Señor ya nos ha regalado y que cubre nuestra cabeza. Y habla de la espada, que es la palabra de Dios. Si nos colocamos a mirar cómo se conforma todo lo que llamamos la armadura de Dios, démonos cuenta de una cosa, y es esta. Al confiar en nuestras obras, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Darnos cuenta de una cosa en cuanto a lo que nos ayuda a defendernos del poder del mal. Y es que todas las ayudas que tenemos y que llamamos la armadura de Dios, todas vienen ¿de quién? De Dios, no vienen de ti. Mire, el cinturón es la verdad de Dios, de Dios. La justicia viene de Dios. Las buenas noticias vienen de Dios. El escudo, que es la fe, viene de Dios. El yelmo, la salvación, viene ¿de quién? De Dios. Y la espada, que es la palabra, viene pues de Dios. Es decir, todas las armas vienen de Él, no de nosotros. Por eso una de las cosas más traicioneras que uno puede hacer en la vida de la fe es creer que uno puede. No, uno no puede. Dios es el único que puede a través de uno. Porque muchas veces uno se propone hacer cambios en la vida que no termina haciendo. Por eso, porque desafortunadamente uno confía mucho en uno. Entonces usted dice, yo no voy a pecar, yo no voy a pecar, yo no voy a pequé. Otra vez vuelvo y empiezo. No, esta vez sí, a lo bien. Esta vez con toda, Julián, vamos. Sí, tú puedes. Yo no voy a pecar, yo no voy a pequé. Otra vez. Entonces hay un momento en que cuando uno trata por uno solo y va siempre comenzando y se tiene que devolver, ¿qué pasa? Cuando pasa más de una vez, uno se desanima. Porque trataste muchas veces con tus fuerzas, fracasaste en el cambio y es donde uno dice, ¿para qué cambiar? Pues en últimas, ya lo que fue, fue. Entonces ahí es donde uno se desanima en la fe y al desanimarse en su fe, pues se resigna y dice, no, pues sí, yo soy un pecador empedernido y pues si Dios se acuerda de mí, pues bendito sea Dios. No, cuando uno se arma de las armas de Dios, no de las de uno, cuando uno empieza a ser desconfiado del poder de uno y confía completamente en el de Dios, todo cambia. Entonces, frente a todo esto, entonces, Padre, ¿qué hacemos? Lo primero, que al confiar en nuestras obras, tenemos que tener cuidado porque confiando mucho en nuestras obras, somos vulnerables al enemigo. Si hay una cosa que al diablo le encanta, es que uno confíe mucho en uno. Porque él sabe que uno la va a terminar embarrando. Uno la embarra a la salida o la embarra a la entrada, pero la embarra. Por eso la gracia permite que tengamos una fuerza que no teníamos sin Dios para afrontar las dificultades, las tentaciones y las debilidades de nuestra carne. Entonces, ¿qué hacer? Pues no confiar mucho, yo diría no confiar nada en nosotros. Porque el enemigo le gusta que uno confíe en uno, porque sabe que uno va a caer. Segundo, esto en esta conclusión de acá, en este quehacer, yo creo que se resume mucho de lo que hemos hablado en esta mentira de ayúdate que Dios te ayudará. Y es que Dios no necesita nada de nosotros. Por eso Dios ayuda ¿a quiénes? A los que no pueden ayudarse a sí mismos. Por eso de que ayúdate que yo te ayudaré es una mentira espiritual. Porque en el fondo el poder viene ¿de quién? De Dios. Y por eso Dios ayuda ¿a quiénes? A los que no pueden ayudarse. Si usted pudiera ayudarse, entonces no necesitaría ni de la religión, ni de la iglesia, ni de la salvación de Jesús. Porque como usted puede solo. Pero Jesús viene a ayudar a los que no se pueden ayudar. Por eso lo que hay que hacer para que esa salvación se dé en mi vida, para que Dios te ayude, lo único que tienes que hacer es vaciarte, rendirte. Es decir,
yo no puedo solo. O yo no puedo, sencillo, no puedo, Jesús. Que te rindas delante de Dios y lo hagas a su manera, porque confías que lo que Dios te va a dar siempre es mejor, siempre. Tercero, ¿qué hacer? Pues que la única forma de no ser arrastrados es acercarnos al único que nos puede salvar. ¿Se acuerdan cómo empezó toda esta historia de las 8 mentiras, no? Con Adán escondiéndose de Dios porque sentía que lo iba a castigar. Se alejó del único que lo podía ayudar. Si usted tiene la tentación de pensar que Dios no lo va a ayudar por lo que sea que usted haya hecho, no caiga en esa tentación. Si tú crees que Dios no te va a mirar con amor y misericordia por lo que sea que hayas hecho, no caigas en esa tentación. Dios siempre va a querer estar cerca tuyo y siempre te va a querer salvar. No entendemos, o no sé cómo hay gente que puede entender que Dios va a querer condenarnos. La condenación viene por nuestra propia libertad mal ejercida de rechazar a Dios, no porque Dios quiera condenarnos. Por último, ningún elemento de la armadura de Dios se origina en nosotros. Todos los elementos, estos que acabamos de ver acá, toda esta armadura viene ¿de quién? Es de Dios, y todos esos elementos vienen de Él. Esa es la ventaja. Por eso dice Primera de Corintios, ojo con esto, este texto es hermoso. Primera de Corintios 10:13 dice: no nos ha sobrevenido, ojo, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ojo, no, es que yo siento, Padre, que esto es muy fuerte, que esto es más grande que yo definitivamente no puedo. ¿Por qué cuando uno cae en una tentación no puede con ella? Porque uno la trata de enfrentar ¿con qué? Con sus fuerzas, no con las de Dios. ¿Por qué hay dificultades que lo doblegan a uno? Porque uno lo quiere hacer con sus fuerzas, no con las de Dios. Porque cuando uno tiene una crisis en cualquier aspecto de su vida, familiar, matrimonial, con los hijos, en el trabajo, en la vida económica, en lo que sea, cualquier cosa de eso lo destruye a uno. Porque uno quiere luchar esas peleas con la fuerza de uno, no con la de Dios. Por eso dice Pablo: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ojo, Dios es fiel y no dejará que seamos tentados más de lo que podemos resistir. Ojo, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Este texto es hermoso. Dios nunca te va a, en pocas palabras, Dios nunca va a dejar que cargues algo más grande de lo que tú puedes llevar. Dios no te va a abandonar en el momento más grande y más dificultoso que tú tengas. Porque Dios, así como llegan tal vez tropiezos a tu vida, Dios te dará la salida para soportar ¿qué cosa? Lo que sea, pero solamente si te confías en su fuerza, no en la tuya. Por último, todo lo que hemos visto alrededor de cada una de estas mentiras nos han mostrado una cara muy diferente de la de Dios. Y por esa cara que nos ha mostrado Dios, es que hoy tenemos que decirle al Señor gracias. Porque es importante que empecemos a tener un criterio más profundo con aquello que el mundo nos quiere hacer creer. Con aquello que tal vez muchos de nosotros creemos y pensamos hoy en nuestra vida. Mejor dicho, no coma entero. Porque el que no conoce la Biblia, como diría alguien en estos días, aprendí un dicho que decía algo más o menos como que el que no come Biblia, ¿qué come? El que no come Biblia, ¿qué come? ¿Por qué se ríen? El que no come Biblia come cuento. Y el mundo tiene mucho cuento. Y por eso es que nos enreda tan fácilmente. Porque comemos mucho cuento porque no conocemos el evangelio de Dios. Y por eso es más fácil conocer el evangelio de Satanás, que es el que se acomoda a todas las
tonterías, a todas las mentiras, a todas las falsedades que el mundo te ofrece. Todas estas 8 mentiras nos han ayudado especialmente a eso. Bien, por eso, bueno, hoy vamos a terminar. Dentro de 8 días, ya estamos en Semana Santa, pero durante la Semana Santa también tendremos un tema específicamente que tiene que ver con el perdón, porque es un elemento fundamental de esa Semana Santa para que la vivamos bien. Lo que vamos a hablar dentro de 8 días es del perdón. Así que dentro de 8 días prepárense y les voy a dejar una tareita. Saque una hoja y saque una lista y usted va a partir su hoja en la mitad. Bien. Al lado izquierdo de su hoja, que usted la parta a la mitad, usted va a colocar todos los nombres que se acuerde de las personas que le han hecho daño. Uy, padre, una hoja no me alcanza. Bueno, pues le coloca 2 ahí. Para eso tal vez tenemos más memoria, ¿no? Entonces usted coge una hoja, la parte a la mitad y el lado izquierdo coloca todas las personas que de una manera u otra le han hecho daño. Bien. En la parte derecha usted va a colocar las personas a las que usted ha dañado y les ha hecho daño. Claro, eso es de derechos y deberes, ¿no? Muy fácil hacer la lista de los que me han hecho víctima, pero también tenemos que hacer la lista de los que hemos sido victimarios. Esa lista es la tarea para dentro de 8 días. Usted haga esa lista y dentro de 8 días vamos a analizar muy bien esa lista para que podamos hablar profundamente del perdón. Y lo segundo que les quiero pedir es, tengo 3 clases de títulos para nuestro siguiente ciclo, pero quiero que me ayuden a escoger. Bien, vayan pensándolo. Hay tres grupos de temas que quisiera que compartiéramos en este siguiente ciclo. Un grupo de temas tiene que ver con el propósito de vida, ¿sí? Mucha gente en el mundo hoy sufre y quiere morirse porque en muchos momentos de su vida pierde el propósito de su vida. Todos en algún momento, por alguna situación, hemos pasado por un instante donde hemos querido morirnos. La mayoría de personas, dice un estudio, más o menos el 85% de las personas dice que en algún momento de su vida, por X o Y situación, han querido morirse o han sentido que se están muriendo porque han perdido el propósito de sus vidas. Bueno, un grupo de temas iría orientado hacia eso. Bien, el otro grupo de temas viene y tiene que ver con elementos para la crianza de los hijos, para papás. Muchos de ustedes ya son abuelos, pero siguen siendo papás. O muchos abuelos cuidan a sus nietos, ¿no? Y entonces es importante que tengamos también elementos para la crianza de los hijos. Entonces, también hay un grupo de temas que tenemos pensado para trabajar con lo que tiene que ver con la crianza de los hijos, con aprender a ser buenos padres y madres. Y el tercer grupo de temas, de pronto puede ser como seccionador en el público, pero nos sirve para todos. Y tiene que ver con las mentiras que creen las mujeres y las verdades que las hacen libres. El grupo de temas se llama más o menos así. Es un tema exclusivamente, pues, que enfoca exclusivamente el tema de las mujeres. Las mentiras que las mujeres creen y las verdades que las hacen libres. Si tocamos ese tema, también hay otro grupo de temas que es las mentiras que los hombres creen y las verdades que los hacen libres. Por lo tanto, hay 3 grupos de temas que la idea es que ustedes nos ayuden a escoger. Bien, así que si en este momento están ahí conectados, ayúdenos a escoger. Yo siempre veo luego las catequesis y los leo, pero sobre todo en los comentarios del link, ahí por favor háganlo. Si no se ha suscrito al canal del Padre Oscar, hágalo para que nos pueda ayudar a escoger los temas. Entonces recordemos, propósito de vida,
Segundo, educación para los padres, tips para que los padres tengan elementos para criar a sus hijos en santidad. Y lo tercero es mentiras que los hombres y las mujeres creen y las verdades que los hacen libres. Lo que tenemos para ese tercer grupo es que haríamos una mentira de mujeres un martes y una mentira de hombres el otro martes, para que nos fuéramos haciendo pasito, ¿no? Porque pues normalmente en nuestro canal hay mucha mujer. Entonces yo sé que ahí mismo se alborotan todas y dicen, no, el de las mujeres, claro, sí. Usted ve que nuestras parroquias se conforman en un 80 y un 90% de mujeres. Los hombres somos más duros para las cosas de la fe. Entonces, para que no quede desbalanceado, tenemos esos tres grupos de temas. Por favor, empiecen a colocarnos cuál quisiera usted que hiciéramos y nosotros vamos a mirarlo y a partir de eso tomaríamos la decisión para empezar ese segundo ciclo en el martes después de Semana Santa. Dios los bendiga. Vamos a orar. Hoy, Padre amado, nos queremos colocar en tus manos. Queremos pedirte, Señor, que esta palabra, especialmente en la que nos pides someternos a ti, Padre amado, sea nuestra fortaleza y nuestro escudo en la aceptación y en el amor, Señor, que hoy recibimos de ti. Hoy te pedimos, Señor, que a través de tu bondad y de tu misericordia, de la fidelidad que nos has manifestado todos los días, nos permita, Señor, alcanzar esa gloria eterna de estar, Señor, gozando de tu salvación. Hoy reconocemos, Señor, que no es nuestra fuerza, que no son nuestras obras, sino tu amor, tu fidelidad y tu misericordia, la que nos acompañan todos los días. Gracias, Padre amado, por tu bendición, por abrirnos, Señor, los ojos y el corazón ante cada una de estas mentiras que el enemigo ha colocado delante de nosotros. Danos, Señor, sabiduría, danos, Señor, entendimiento y permítenos obrar siempre según tu amor por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días martes por aquí por el canal. Que tengan una buena semana.